Las 9:44 de la mañana. Hay algunos datos que las encuestas revelan que en más de una oportunidad nos pueden llamar a la sorpresa. Hay algunos otros datos que supongo para muchos, por diferentes contactos que tenemos con los trabajadores de la salud, no nos sorprenden tanto. Seguramente en más de una oportunidad usted ha tenido posibilidad de charlar con su médico más allá del tema que tiene que ver con la consulta propiamente que usted va a realizar. Sabe que es un trabajador que normalmente tiene 1, 2, 3 o más lugares inclusive en los que trabaja, horarios bastante complejos. ¿A qué va todo esto? ¿Hasta dónde ese tipo de trabajo, con ese tipo de dedicación, con horarios que son tan poco habituales para lo que todos conocemos como horarios de trabajo, puede llegar a influir en forma negativa en la vida familiar? Bueno, ha habido una encuesta realizada por la consultora Cifra para el Colegio Médico del Uruguay, y vamos a hablar de los datos de esa encuesta porque ha revelado, por ejemplo, entre otras cosas, de que el 46% de los trabajadores de la salud creen que justamente la forma en que desarrollan su tarea influye en forma negativa en la vida familiar. Qué mejor que recibir a Leonel Brioso, que es consejero del Colegio Médico del Uruguay, para, bueno, ver la evaluación que realizan y, bueno, qué otros datos han surgido de esta situación. ¿Cuántos son los profesionales de la salud que trabajan en 3 o más lugares, por ejemplo, y que, bueno, frente a esa situación generan horarios verdaderamente muy complicados, falta de descanso, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero es recibirlo a Brioso con mucho placer aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, y para el colegio es un verdadero desafío siempre estar en los medios de comunicación, porque es una entidad relativamente nueva, que todavía no está muy bien definida su perfil a nivel tanto del cuerpo médico como de la población en general, y por lo tanto en cada presentación pública agradecemos la posibilidad de decir un poco cuáles son los fines del colegio, ¿verdad? Claro, yo decía un poco que, a ver, algunas de estas cifras son conocidas prácticamente por todos los ciudadanos, estemos o no estemos vinculados al tema de la salud, porque sabemos que nuestros médicos evidentemente realizan y desarrollan su tarea en varias instituciones. De todas maneras, esta revelación de que los propios trabajadores de la salud digan que estas condiciones de trabajo han afectado negativamente en su vida familiar es un porcentaje más que preocupante. Sí, para el colegio médico es importante señalar que el fin último es asegurar la mejor calidad de atención a la sociedad. Es decir, el colegio médico no se dedica, como se dedica el sindicato médico, a la defensa gremial de los médicos, sino que el colegio médico se dedica fundamentalmente a asegurar la mejor calidad de atención a la sociedad. En ese sentido, a pesar de que nosotros como consejeros representamos a los médicos, en realidad nuestro fin último es el asegurar la calidad de atención a la sociedad en un marco ético y de calidad. Y en ese sentido nos pareció fundamental en el colegio tener un relevamiento de qué era lo que estaba pasando, porque como tú decís, se detecta en muchos colegas cierto desgaste en su actividad profesional, que lo importante es que puede repercutir negativamente en la actividad, claro, y en la calidad de atención que se brinda. Y uno de los elementos más llamativos fue este porcentaje elevado, muy elevado, de esta interferencia negativa con la vida familiar, que no es algo nuevo, ¿verdad? Porque esto se viene haciendo este tipo de encuestas hace más de 20 años y se sigue viendo esto, ¿verdad? Yo creo que hay una disminución de esta tendencia a visualizarlo como algo negativo, pero implica cambios notables, por ejemplo, en las jóvenes generaciones que cada vez más aprenden a equilibrar más la vida familiar con la vida profesional. Eso es un cambio que los que además hacemos docencia en la Universidad de la República lo estamos viendo, y que tenemos que siempre enfocar fundamentalmente para entender, bueno, que la medicina es una profesión que conlleva algunos riesgos y algunos compromisos que son extraordinarios, en el sentido de que hay que dedicarse mucho a algunas situaciones, y sobre todo en determinados periodos de la vida donde coincide el trabajo y la formación hay que
poner un foco muy espacial en la tarea profesional, ¿verdad? Cuando hablamos de incidencia negativa, desde el punto de vista familiar de ese profesional médico, hablamos de separaciones, disgusto por horarios. ¿Qué tipo de preguntas se hizo para valorar esta repercusión negativa? La pregunta era así genéricamente. Era genérica, ahí está. Y cada individuo lo plantea, cada médico y médica encuestado lo plantea. Son más las médicas, mujeres, que los médicos que ven una influencia negativa, y ahí pueden haber muchas hipótesis, ¿no? Esa característica de que está influyendo negativamente va decreciendo con el tiempo, entonces los sectores más veteranos de la profesión ven menos incidencia negativa que los más jóvenes, y creo yo que es por lo que hablábamos recién, ¿no? Porque no es fácil poder articular el desarrollo de la vida familiar, la crianza de una familia, la constitución eventualmente de una familia, con el desarrollo profesional en el mismo tiempo. Claro. Cuando hay además tanta necesidad de llegar a niveles de calidad altos y muy altos, porque también la profesión hay que vincularla con el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos, que ya con casi 10 años de instauración ha generado un cambio cualitativo para mejor de la calidad de atención y los desafíos para la población. Seguro. Es ineludible que te haga la pregunta. Obviamente no fue el motivo del estudio, de este trabajo que ha hecho o que ha solicitado el Colegio Médico, pero ¿de qué manera, se lo pregunto al profesional, al asesor del Colegio Médico e incluso hasta un ex jerarca del Ministerio de Salud Pública, de qué manera visualizan ustedes que puede incidir esto en la propia calidad asistencial que brinda ese médico? Por ejemplo, enfermeros, en este caso no médicos, pero sí enfermeros que hace 11, 12 horas están trabajando, cuando van a dar un inyectable, cuando van a colocar una vía, y evidentemente, probablemente no estén en el 100% de sus facultades cuando empiezan la jornada laboral o en el primer turno que tuvieron de las 6 horas. ¿Qué valoración hacen ustedes de eso? La valoración del tiempo de la carga laboral es que influye de manera determinante en la calidad de atención que se brinda. Sobre todo lo que está bastante estudiado a nivel internacional son las horas continuas de guardia interna que se hacen en los hospitales o sanatorios. Las guardias de 24 horas, por ejemplo, son tremendas. Claro, es por eso que nosotros desde hace mucho tiempo hemos planteado y promovemos las guardias de 12 horas, ¿verdad? De turnos de 12 horas. Eso no es tan así a veces en los cargos que son de supervisión longitudinal, ya sea de coordinadores de CTI, ya sea de jefe de servicio, que tienen que estar al tanto permanentemente de lo que pasa, aunque no depende de decisiones individuales que va tomando. Claro. Eso ha de alguna manera afectado los números que se plantean en la encuesta de una carga horaria altísima que llega a 70, 80 horas semanales y más en una proporción importante, pero que se deben a la forma de trabajo más que esa persona esté directamente vinculada con la atención. En cualquier caso, lo que se sigue planteando siempre es que una jornada extensa lleva a más posibilidad de errores, y es por eso que nosotros creemos fundamental que tengamos controlado eso de alguna manera, y creemos que la mejor manera de hacerlo es con la educación médica y con la información a la población. La educación médica para que los colegas sepan que si están mucho tiempo de guardia tienen más posibilidades y por lo tanto haya una autolimitación de eso, y la población también que exija, participando en las instituciones, en las comisiones de usuarios, que esto sea así, ¿verdad? Que se les asegure que haya una rotación de los profesionales adecuada y que sea saludable para ellos, ¿no? Uno siempre tiene la idea de que determinado tipo de actividades que pueden desarrollar los médicos son más delicadas, riesgosas que otras. Pero partimos de la base de que un médico que está en una puerta de emergencia, la decisión que él pueda tomar en ese segundo puede significar un cambio sustancial en la vida de ese paciente. O sea que en ese sentido voy a tomar a todo el espectro médico. Cuando hablamos de esa sucesión de trabajos, de esa superposición muchas veces de horarios, ¿cuál fue el resultado que dio la encuesta en cuanto a la cantidad o la multiplicidad de trabajos que tiene el personal médico? Hablamos de que prácticamente, esto lo digo un poco, prácticamente no existe un médico que trabaje en un solo lugar. Es decir, uno por lo menos, los que conoce habitualmente o con los que tiene contacto, tienen 2, 3 y más lugares de trabajo. ¿Cuál ha sido el resultado en ese sentido de la encuesta? Bueno, eso se sigue manteniendo, el multiempleo se sigue manteniendo, aunque hay una tendencia a disminución del mismo, y lo que vemos con buenos ojos es que esa tendencia a la disminución
se está dando muchas veces en los sectores más jóvenes a través de una estrategia que ha sido pública, que son los cargos de alta dedicación, ¿verdad? Los cargos de alta dedicación, lo que se genera es la posibilidad de que el profesional, el médico, pueda trabajar en una institución privada, y generalmente pueden hacerlo también en una pública, dedicando una alta carga horaria en esa institución, en la cual la institución ve longitudinalmente el trabajo de ese médico. Es decir, el médico no va, hace una policlínica y se va, sino que forma parte, se pone la camiseta de la institución, y además incluso se le paga al médico para que se forme en planes de educación médica continua dentro de esa propia institución. Entonces nosotros creemos que ese es el camino que tenemos que ir. Desde el punto de vista personal, creo que este es el gran desafío que tenemos por delante, de alinear a todos los actores profesionales y de la sociedad para que se vea que ese es el mejor camino. Eso es ir un poco en contra también de la historia del Uruguay, sí, del mutualismo, de las múltiples ofertas laborales. Claro, de hecho, los cargos de alta dedicación han tenido su resistencia fuerte también, obviamente. Han tenido... De hecho, hay profesionales que han abrazado la idea fervientemente, pero ha generado resistencias también. Yo a esto me refiero desde la perspectiva de lo que yo considero que el colegio médico, desde el punto de vista ético y de la formación, tiene que hacer, no tanto desde el punto de vista gremial, corporativo o económico, ¿no? Desde el punto de vista funcional, realmente no conozco ningún argumento es lo deseable, que vaya en contra de esto. ¿No? Es lo deseable. Son de las veces que el sentido común se alinea perfectamente con las evidencias que hay de que es lo mejor. Que un individuo trabaje una X cantidad de horas en la misma institución, que gane un buen salario por eso, que tenga tiempo para la recreación y para la formación y para su familia, bueno, para todo, ¿no? Claro, sí, sí. No sé no tengo idea, digamos, la metodología utilizada para realizar la encuesta, pero le pregunto, volviendo un poco al tema que hablaba con Danilo, pero desde otro lugar. Al tener, por un lado, resultados de multiplicidad de empleo, al tener, por otro lado, la información de una carga horaria importante, y por otro lado, un porcentaje fuerte de reconocimiento de influencia negativa en la vida familiar, hubo una pregunta dedicada a hasta dónde todos estos factores influyen en toma de decisiones equivocadas, en errores que el profesional haya entendido en algún momento cometió y que fueron producto justamente de estas situaciones. Es decir, si hubiera tenido la claridad de mente suficiente, tal decisión no la hubiera tomado en tal momento. No fue investigado en particular en esta encuesta, pero lo que tú decís es exactamente así. Se sabe, y eso lo hemos analizado por nuestra actividad profesional muchas veces, de que cuando se ve un mal resultado en cualquier tipo de acción médica y uno va para atrás, existe generalmente eso, ¿no? Lo que decimos es que generalmente los malos resultados que se dan en la atención médica no son fruto de la decisión de una persona equivocadamente, sino que se alinean los errores, ¿verdad?, que se pueden ir cometiendo en múltiples estamentos de la atención y de la continuidad de la atención, y ahí el cansancio, la sobrecarga de trabajo, sin duda que influye. La no posibilidad de consultar a otra persona, eso es una cosa determinante, ¿verdad? Que siempre nosotros... El tener una segunda opinión. Una segunda opinión. Y que eso no sea considerado como que el que consulta a otra persona por una duda sea considerado un burro, sino que sea considerado justamente como alguien responsable que antes de la toma de decisiones puede hacerlo. En general se puede hacer. Y en general, que eso es lo otro, los colegas ven en esa forma de trabajo algo positivo. O sea, ven cuando se departamentaliza la atención en una institución, cuando se trabaja bajo una jerarquía y en un equipo, se ve mucho mejor que trabajar por la libre, como se dice vulgarmente. Y lo llamativo de esta encuesta también es que, a pesar de todas estas cuestiones negativas que vemos, el 80% de los encuestados o más, en todas las edades, si tuviera que elegir nuevamente, elegiría la medicina, ¿no? Claro. Eso es un elemento muy, muy llamativo. Pero digo, está bueno saberlo porque hay una convicción muy fuerte. Es una convicción muy fuerte. Yo creo que la profesión médica en nuestro país tiene en ese sentido una característica muy diferente al resto de la región, que es fuertemente vocacional. Probablemente nadie esté planteándose de joven cuando ingresa a la Facultad de Medicina, que es una opción económica. A todos nos gusta, y al cuerpo médico también, tener un buen pasar y tener ingresos adecuados a la función, pero no es ese el móvil principal. Claro, mirando los datos de la encuesta, hay números que son fuertes, ¿no? Porque solo uno de cada 5 médicos
trabaja en un solo lugar, ¿no? Es un dato llamativo. Y a la vez, 44% de hombres y 37% de mujeres, que era un poco lo que decía Leonel a grosso modo, trabaja en 3 o en más lugares incluso, ¿no? Pero yo, haciendo un repaso, bueno, decíamos lo de que casi la mitad dice que afecta negativamente en su vida familiar, pero hay un dato acá que me llamó la atención, que te lo quiero preguntar de repente para ampliar un poquito, y es que más de 7 de cada 10 médicos consideran que su profesión es socialmente poco o nada valorada. ¿Eso por qué? Bueno, porque yo creo que, en realidad, la percepción que yo tengo es que la profesión de un médico es bastante valorada, ¿no? Sí. Es una cosa medio... ¿No te llamó la atención este Muchísimo, dato? muchísimo, porque además todas las encuestas de opinión pública, la opinión pública cuando es encuestada coloca a la medicina con una alta estima social. Exactamente. Salvo cuando se cometen graves desviaciones de los valores profesionales, como siempre pongo el mismo ejemplo porque es creo que la opinión pública recuerda, cuando los oftalmólogos se negaban a poner las lentillas intraoculares, ¿verdad? Si no se les pagaba X cantidad de plata. Eso fue una desviación desde el punto de vista de los valores terrible, ahí primó el corporativismo por sobre el valor del compromiso, se solucionó esa situación trayendo a los cubanos que montaron el hospital, bueno, eso finalmente se ha desarrollado de esa manera. Salvo en esas instancias puntuales, donde hay corporativismo o antivalores muy fuertes en algunos sectores de la profesión, en general la población, la opinión pública valora muy positivamente a la profesión médica. Sin embargo, los profesionales médicos nos vemos a nosotros mismos como no valorados, ¿no? Yo realmente no tengo una respuesta. Les falta mimo a los médicos. Sí, yo no tengo una respuesta porque tampoco esa falta de valoración se debe a condiciones paupérrimas desde el punto de vista laboral, porque mismos se reconocen como mejores las condiciones laborales y las condiciones económicas también. Yo creo que ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la relación médico-paciente y con las expectativas que uno tiene cuando está estudiando la carrera y cuando comienza a hacer hasta dónde puede ayudar a la gente a que esté mejor y que esa gente sea más feliz, en definitiva. Creo que se mide más en la concreta de la relación en el médico-paciente esa falta de valoración. A pesar de eso, en otra parte de la encuesta dice que lo que más estiman los médicos es la relación con sus pacientes. Claro. Y que es lo que ven mejor de la realidad. Entonces, yo creo que esto de la falta de estima es un poco una categoría uruguaya con todo respeto, ¿no? para todos nosotros, para todos los colegas, esa categoría uruguaya medio de quejarse, de tirarse para abajo, más que una cuestión que pueda ser sustentada, ¿verdad? Puede haber tenido una influencia, simplemente una idea que tiro, los sucesos que en los últimos tiempos, que no eran comunes, de agresiones a médicos, pero creo que por un tema de pérdida de valores generales de la sociedad. Es decir, coloco al médico en ese caso, no me extrañaría que si a los maestros le preguntan, también el maestro sintiera que hay una desvalorización de su profesión y que no reciben la estima porque están siendo víctimas muy a menudo de situaciones que antes eran impensadas. Era impensado antes que en un barrio, fuera del contexto social que fuera, el médico no pudiera entrar con una ambulancia o tuviera que pagar un peaje para hacerlo, o se viera agredido una vez que iba a hacer la atención. Porque llegaba el salvador, ¿no? Llegaba quien me iba a aliviar. Entonces había como una contención general del barrio hacia... Bueno, tenía pase franco. Capaz que viene un poco por estas situaciones que lamentablemente tenemos que estar muchas veces dando noticia de eso, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que el paralelismo que haces tú entre la profesión médica y la profesión del educador es realmente así. Estamos viendo en ese sentido agresiones a ambas profesiones. Hay una diferencia sustantiva que es en la valoración social lo que económicamente ganan unos y otros, ¿verdad? Yo creo que ahí en ese sentido, sin duda que los maestros tienen muchas más razones para quejarse, ¿verdad?, de la subvaloración, porque están en una situación todavía económica muy dificultosa. Y creo que sí, que puede venir en gran medida por esta situación general de violencia que existe en la sociedad y que no tenemos que enfrentar con violencia al lado de la profesión, sino por el contrario, tratando de entender y dando canales para que esa situación se pueda plasmar institucionalmente, ¿no? Esas dudas, esos puntos de vista, ¿no? Antes de pedir a Leonel 30 segundos antes del cierre de la nota, digo, arrancábamos Arriba Gente con la noticia de esta
chiquita que fue abusada sexualmente, 12 años, se tuvo que realizar la interrupción del embarazo, obviamente. Se conocieron hace pocos días atrás los datos de nacimientos en 2016, donde cayó la cantidad de nacimientos. Hay una problemática importante con el embarazo adolescente, como una de las personas que tuvo más influencia en la ley de interrupción voluntaria de embarazo, como subsecretario, una breve reflexión sobre estos datos que se han conocido y este último hecho incluso. Bueno, el tema del embarazo adolescente es un problema de salud que se tiene que dividir en dos grandes sectores, ¿no? Los embarazos de menores de 19 años son una cosa entre 15 y 19 y otra cosa en menores de 15. En menores de 15, en general, las situaciones de embarazo son por abuso sexual, por violación, y en general, lamentablemente, son violaciones que se dan en el ámbito intrafamiliar, por familiares biológicos o por gente muy cercana a las niñas. Y siempre ponen en altísimo riesgo la vida integral de la niña, desde el punto de vista biológico, psicológico y también social. Por lo tanto, en ese sentido, independientemente del marco legislativo actual que tenemos con respecto a la interrupción del embarazo, es un tema de atención a la salud de la niña, la posibilidad siempre de plantear la interrupción del embarazo como forma de tratar esa situación de violencia que ha vivido y que la puede dejar marcada, y en general la deja marcada por el resto de su vida. Con respecto a los resultados generales de la implementación de la ley, en general estamos muy conformes con la misma. Nosotros ahora no estamos en la función política en el Ministerio, como ustedes saben, pero seguimos monitoreando desde el Pereira Rosselli y desde la Facultad de Medicina y estamos muy conformes con el resultado de la misma. No tiene influencia la ley, hasta donde sabemos, de ninguna manera con la tasa de natalidad. Se mantiene en un nivel muy bajo. Uruguay es de los países con el número de abortos más bajo y se está cumpliendo lo que planteábamos hace 10 años, que el mejor camino para que haya menos muertes de mujeres y menos abortos es despenalizar el aborto. O sea, Uruguay está marcando en ese sentido una tendencia clara a nivel regional, siendo de la vanguardia en América. Somos el país con la menor mortalidad materna de toda América, solamente aventajados por Canadá. Hemos superado a Cuba, hemos superado a Chile, hemos superado a Estados Unidos, y esto se debe a todo este trabajo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Leonel Brioso, consejero del Colegio Médico del Uruguay, todos estos minutos que nos ha dispensado aquí en la mañana de Arriba Gente. Un buen día, ¿eh? Un placer, gracias por la invitación. Por favor, cerramos por aquí la entrevista.